Eres docente del nivel de secundaria o telesecundaria. Estamos hablando de la fase 6, campo formativo lenguajes, titular de la disciplina de español, y estás organizando el plano didáctico a través del diseño de proyectos comunitarios, a través del diseño de otra metodología activa sociocrítica que se alinee a las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. Si es así, quédate porque te voy a compartir 12 proyectos comunitarios. Son proyectos disciplinares, no para que los repliques al pie de la letra, no para que lo tomes como una receta, pero sí para que puedas orientar lo que ya has organizado con algunos elementos que seguramente te serán de mucha utilidad. A continuación, te voy a presentar 12 proyectos comunitarios de los 3 grados. Cuatro proyectos comunitarios de primer grado, 4 de segundo y 4 de tercero. Vamos a tomar como referencia, por supuesto, los 4 primeros contenidos con sus respectivos PDA que están en el programa sintético, que seguramente en la organización de tu programa analítico no están en ese orden. Seguramente los fuiste organizando de tal manera que se alinearan al contexto socioeducativo que tu colectivo ya comenzó a realizar. Entonces, estos 4 proyectos tienen que ver con 4 contenidos: la diversidad de lenguas y su uso en la comunicación familiar, escolar y comunitaria, PDA de primer grado, PDA de segundo y PDA de tercero. La diversidad étnica, cultural y lingüística, las lenguas como manifestación de la identidad y el dinamismo de las lenguas y su relevancia como patrimonio cultural. Son los 4 primeros contenidos que están en el programa sintético, el programa oficial. Entonces, yo los establezco en ese orden para que si de pura casualidad tu colectivo, tu academia, tu campo formativo, en coordinación con artes e inglés, llegaron al acuerdo de trabajar con esos 4 primeros contenidos y sus respectivos PDA en en los grados correspondientes, pues seguramente este material te será de mucha ayuda. Entonces, vamos con la presentación de estos 12 proyectos comunitarios. Comenzamos con primer grado. El proyecto número 1 se titula Hablando en Colores, historias de diversidad lingüística. Lo presento, está organizado de la siguiente manera: un título atractivo para el proyecto, el campo formativo, los ejes articuladores o eje articulador con el que se va a trabajar, contenido, PDA, el problema del contexto redactado en forma de pregunta. En este caso es como institución y de acuerdo a lo que diagnosticamos inicialmente como colectivos, cómo podemos reconocer y promover activamente la diversidad lingüística dentro de la comunidad escolar para fomentar el diálogo intercultural y enriquecer el aprendizaje colectivo. Este problema del contexto se identifica en el diagnóstico socioeducativo. Si hay algo similar, si hay la misma problemática, es decir, reconocer la diversidad lingüística, fomentar un diálogo intercultural y de esta manera enriquecer el aprendizaje, pero colectivo. Si hay un problema similar a este, puedes considerar este ejemplo y adaptarlo a lo que ustedes ya están trabajando. En este caso, decidimos utilizar como evidencia un podcast intercultural, donde los alumnos pueden producir una serie de podcasts en los que entrevisten a miembros de la comunidad que hablen diferentes lenguas, incluyendo narración de historias y experiencias que resalten la riqueza cultural de las lenguas. El propósito: desarrollar habilidades lingüísticas, tecnológicas y una mayor conciencia cultural y crítica sobre la diversidad lingüística que los rodea. ¿Cómo vinculamos los libros de texto gratuitos con un proyecto comunitario inédito? Es decir, que estamos diseñando desde cero. Bueno, simplemente hacemos la mención, digámoslo así, de que en el libro Lenguajes vamos a consultar algunos contenidos que están en distintas páginas. Para este proyecto acordamos utilizar estas lecciones, pero en la revisión que tú puedes hacer, pues seguramente encontrarás otras lecciones, encontrarás
menos de las que pusimos aquí, en fin, u otras, ya ustedes deciden. En el libro Múltiples lenguajes buscamos una o más lecciones que en su consulta sensibilice a los estudiantes frente al problema del contexto. Y en nuestro libro de proyectos, si ustedes identifican algún proyecto que se adecue al problema del contexto, al contenido, al PDA, al eje articulador y tenga que ver con la evidencia, pues podemos tomarlo como base. Y si no hay uno similar, bueno, escoger alguno que tenga elementos que nos puedan servir como argumento, como fundamento, como base para las propuestas que vamos a desarrollar en este proyecto. Después empezamos a organizar las fases con sus momentos. Ponemos actividades de aprendizaje concretas, sencillas, que realmente vayamos a hacer, donde se promueve el diálogo, se promueve la reflexión, se involucra a la comunidad como tal y a los diferentes actores educativos para que participen en el proyecto. En el caso de la evaluación formativa o el número, bueno, antes el número de sesiones, las decides tú. Lo que hemos colocado aquí son sesiones aproximadas para estas actividades. Ya de acuerdo a tu contexto, pues tú puedes modificar. Igual en la evaluación formativa estamos poniendo actividades que garanticen el carácter formativo de la evaluación, no tanto cuántos puntos vale, con qué instrumento, etcétera, etcétera. Recursos, pues bueno, con los que cuente la escuela o en este caso la comunidad escolar para desarrollar el proyecto de acuerdo a la fase y los momentos. Fase 2 y sus actividades de aprendizaje, el número de sesiones, la evaluación formativa y los recursos. Fase 3 con sus momentos, vuelvo a repetir, actividades concretas, sencillas, articuladas, contextualizadas, que realmente vayamos a hacer. No son secuencias didácticas, es el diseño de un proyecto con base en las orientaciones pedagógicas de la NEM y con base en las metodologías sugeridas por la misma Secretaría de Educación. Bueno, una vez terminado esto, les compartimos una lista de cotejo socioformativa donde redactamos 12 criterios, 4 criterios para cada fase. Entonces, estos criterios tú los puedes modificar. Si no te gusta la lista de cotejo, los criterios los puedes tomar como referencia para una guía de observación, para una rúbrica o para una escala estimativa, según sea tu estilo de enseñanza y según sean las necesidades formativas de los alumnos. Pero nosotros consideramos que con esta herramienta podemos de alguna manera darle acompañamiento a los alumnos para que orienten su desempeño. Los criterios están redactados en forma de pregunta para que más allá de simplemente redactar indicadores de lo hizo, no lo hizo, redactó bien, llegó a tiempo, trabajó con sinergia con sus compañeros. Más allá de esas cuestiones, lo que queremos es que cuando los alumnos hagan el proceso de autoevaluación, pues se cuestionen. Identificamos la diversidad lingüística de nuestra comunidad a partir de las reflexiones que hicimos con nuestras familias y los entrevistados. ¿Lo presentamos o no lo presentamos? ¿Qué necesitamos para presentarlo en caso de que no? Y las casillas de logros y sugerencias es para que ellos mismos identifiquen sus logros y se den sugerencias cuando sea autoevaluación. Cuando sea coevaluación lo mismo y cuando nosotros demos el acompañamiento, tengamos elementos para comunicarle logros y sugerencias. Estos 4 criterios son para la fase 1. Para la fase 2 redactamos otros 4 criterios. Por ejemplo, producimos un guión para el podcast que contextualice las lenguas y su impacto en la comunicación familiar y comunitaria. ¿Lo presentamos o no? Y a partir de ahí sucede esta reflexión para continuar mejorando. La fase 3, intervención. Por ejemplo, difundimos los podcasts en medios comunitarios y escolares, promoviendo el diálogo intercultural, que a final de cuentas ese será el vacío, el problema que existe en la comunidad, que valore la riqueza lingüística de nuestra comunidad y así. Ahora, si aún tenemos anclado esta práctica de que
A fuerzas necesitamos asignar puntos y porcentaje. Siéntete en la libertad de agregar una columna más con porcentaje. Pero la idea en la evaluación formativa en el marco de la NEM es que el alumno perciba que la riqueza de su aprendizaje no está en la nota, sino en las reflexiones y en la mejora continua que va desarrollando durante el proyecto. Entonces, ahí ya depende cómo estás interpretando todas las orientaciones de la nueva escuela mexicana. Ese es el proyecto 1. Proyecto 2, el cofre del tiempo, exploradores de nuestra cultura de primer grado. Vean aquí nuevamente tenemos el segundo contenido, la diversidad étnica y el PDA que le corresponde. En esta ocasión tenemos el problema de que los alumnos están desconectados de sus tradiciones culturales y entonces en entornos multiculturales, entonces cómo podemos preservar y promover la valoración de esta herencia cultural. Si es el caso o si hay algo similar, bueno, lo adaptas. La evidencia, los alumnos van a construir un libro colaborativo de tradiciones. Entonces, nuevamente lo vinculamos con los libros de texto, hacemos actividades de aprendizaje y finalmente la herramienta de evaluación distribuida en 3 fases. 4 criterios por fase en forma de pregunta, porque privilegiamos la reflexión, la metacognición, el diálogo, la mejora continua. El proyecto 3 se llama Voces Viajeras de aquí y de allá, primer grado de español también. El problema que se aborda es, como comunidad educativa, cómo podemos crear espacios y proyectos que permitan a los estudiantes migrantes mantener y fortalecer su identidad. Si en tu escuela está sucediendo este fenómeno, aquí hay un proyecto para trabajar desde la disciplina de español y lo podemos hacer con una obra de teatro o una puesta en escena. Viene la vinculación con los libros de texto, que después tú puedes modificar, por supuesto, no es una receta. Son ideas que tú puedes adoptar. Nuevamente contamos con la herramienta de evaluación. Y el proyecto 4 de primer grado, recetas con voz, sabores que cuentan historias. Aquí tenemos el problema o la situación problema, como la estén manejando, cómo podemos transformar nuestras prácticas de convivencia escolar para promover el bilingüismo, el multilingüismo en nuestro contexto, reconociendo y valorando las lenguas locales como patrimonio cultural esencial que enriquece nuestra identidad colectiva. Probablemente en nuestras convivencias escolares, en el día a día, en la dinámica escolar, no estamos considerando que hay diversas lenguas, diversas costumbres, modismos incluso. No puede ser un problema que podemos llevar al aula y para ello podemos hacer un recetario multilingüe, donde se haga un recetario colaborativo que incluya recetas tradicionales de la comunidad con instrucciones en español y una lengua local, acompañado de la historia y contexto cultural de cada platillo. Entonces, de manera colaborativa hacemos eso, utilizamos los libros de texto gratuito y su contenido, lo que pensemos que sea pertinente. Fase 1, fase 2, fase 3, lista para aplicar. Y la herramienta de evaluación con sus criterios en forma de pregunta para privilegiar el diálogo, la reflexión, la metacognición, la mejora continua y que haya esa visión sociocrítica de los alumnos de la realidad que se está estudiando. Y hasta aquí los proyectos de primer grado. A continuación veamos los que corresponden a segundo grado. Para segundo grado tenemos 4 proyectos más. Vuelvo a repetir, con los 4 primeros contenidos y PDAs que están en el programa sintético. Si coinciden con esa organización, pues aquí hay una propuesta que ustedes pueden analizar, dialogar, reflexionar, adaptar o incluso desechar si consideran que esto no se adecua a lo que están trabajando como colectivo. El primer proyecto de segundo grado se titula Herencia Viva, el álbum que cuenta historias. ¿De qué trata este proyecto? Bueno, pérdida de tradiciones culturales, desconexión entre jóvenes y las tradiciones culturales de nuestra comunidad. Entonces tenemos aquí el contenido del PDA, la evidencia va a ser un álbum fotográfico de las tradiciones, donde de manera colectiva se documentan eventos y prácticas culturales tradicionales, destacando la diversidad dentro de la comunidad. Ahora, es muy importante decirles que este proyecto de base sirve para que dialoguen con sus compañeros de artes e inglés
y lo fortalezcan para que se convierta ya no en un proyecto disciplinario, sino en un proyecto interdisciplinar. ¿Ok? Esta es la base, digámoslo así. Si en el diálogo los maestros de inglés y de artes dicen, oye, me parece que ahí podemos aportar, dado que las evidencias se prestan para ello, los problemas también, los contenidos y PDA podemos agregarle algunos otros de nuestras disciplinas para que de esta manera sea un proyecto interdisciplinar, tal y como nos los piden. En secundaria tenemos ese reto, en telesecundaria no tanto, porque es un solo maestro el titular de cada campo formativo y de las diversas disciplinas. En el caso de secundaria, no, hay muchos titulares, algunos tienen más horas que otros, otros trabajan en dos, tres escuelas, en fin, a veces es complicado que coincida todo y sobre todo que se genere esa sinergia o esa articulación entre las diversas disciplinas, pero todo es posible si dan el primer paso. Entonces también eso está organizado ya vinculado con los libros de texto, que por supuesto pueden quitar, pueden poner, pueden decir, esta lección no me parece que corresponda acá, vamos por otra, adelante. Tenemos también la fase 2, la fase 3 y por supuesto la lista de cotejo que evalúa las tres fases, 4 criterios por fase. La idea es que haya reflexión, que haya metacognición, más allá de si escribió bien, respetó los acentos, que bueno, igual y puedes diseñar otra herramienta de evaluación que evalúe algo más específico. Aquí la idea es de que el desempeño en general del equipo, de los equipos de trabajo, pues sea reflexivo. Por ejemplo, planificamos de manera colaborativa las actividades y recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. Bueno, con esa reflexión ellos seguramente orientarán su desempeño a lograr esta casilla de si lo presentamos. Tenemos el proyecto número 2, Somos Uno, relatos de inclusión y diversidad. Aquí abordamos un problema social real que si existe en tu comunidad o en tu barrio, en tu ciudad, podemos utilizar racismo y exclusión social. Actitudes discriminatorias hacia estudiantes pertenecientes a minorías étnicas en la escuela y la comunidad. A lo mejor la palabra racismo suena muy fuerte, puedes cambiarla por discriminación o exclusión, simplemente exclusión social, dependiendo lo que esté sucediendo en tu contexto. Aquí los alumnos van a hacer un documental comunitario, van a producir un video documental que recopile las historias y tradiciones culturales. Ahora, muchos maestros aquí me preguntan, bueno, ¿y las actividades que normalmente hacíamos de rellenar el libro, de pintar, de crucigramas? Se pueden hacer, caben en alguna actividad, alguna fase, algún momento, pero ya no son el fin, ya forman parte del proceso. Aquí todos de manera colaborativa vamos a trabajar por diseñar este documental comunitario que sensibilice, como lo dice el propósito, a los estudiantes sobre la riqueza y la diversidad cultural que existe en la comunidad, en el barrio, en la ciudad, en la colonia. ¿Ok? Bueno, igual sus momentos, sus fases, la evaluación formativa, hay distintas opciones para que ustedes las vayan adecuando. Y las listas de cotejo, nuevamente, que son divididas en tres fases, 4 criterios por cada fase. Siguiente proyecto, Rostros y Raíces, el mural de todos. Aquí abordamos la escasa participación comunitaria como un problema del contexto. De acuerdo al diagnóstico socioeducativo, se observa en nuestra comunidad urbana que la participación de las familias en la vida escolar es limitada, lo que afecta el desarrollo de proyectos que refuercen la identidad y pertenencia. Entonces, invitemos a la comunidad y hagamos un mural comunitario. Diseñemos y pintemos un mural en un espacio público de la escuela que represente la identidad cultural de la comunidad y la importancia y la participación de las familias. Igual, actividades de aprendizaje y todo lo que requieren ustedes de manera general, por supuesto. Las actividades, nótense que no están así súper específicas, son actividades generales que ya ustedes pueden ir detallando o aplicándolas tal y como están. Bueno, y la lista de cotejo también, que evalúa el mural. El último proyecto de segundo grado, mapa mágico de narraciones.
¿Ok? Aquí que estamos abordando, pues la pérdida de la oralidad en tradiciones comunitarias. Se observa en la comunidad escolar la disminución de la transmisión oral de historias, leyendas y conocimientos tradicionales que son parte del patrimonio cultural de la comunidad. Esto es algo que sucede en muchos contextos, de que, oye, ya casi no se cuenta acerca de esto, ya se está perdiendo esto, ya las personas que sabían acerca de tal leyenda ya no están, ya no muy bien queda claro. Bueno, hagamos un mapa interactivo de relatos. Vamos a diseñar un mapa digital o un mapa físico de la comunidad, dependiendo de los recursos de la escuela, que indique lugares importantes donde se originaron o se cuentan historias y leyendas con enlaces a audios o videos de las narraciones. Esto sería maravilloso. Tenemos también la vinculación con los libros de texto, actividades, evaluación formativa y la lista de cotejo que evalúa las actividades. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver los proyectos, 4 proyectos de tercer grado. Para tercer grado también tenemos 4 proyectos. 4 proyectos. Estamos hablando de el primero que se titula Espejo de Palabras, reflejos de náhuatl y español. Si en tu contexto no se habla el náhuatl, se habla alguna otra lengua, bueno, le podemos cambiar el título al proyecto. Entonces, más allá de lenguas, llamémoslo idiomas. Acuérdense, el problema del contexto, falta de materiales educativos en lenguas indígenas. O sea, sí hay, más bien no hay una visibilidad tal vez de la cultura local, y esto se ve reflejado en que hay materiales de todo tipo, menos en nuestra lengua materna. Entonces pongamos manos a la obra y diseñemos cuentos y leyendas ilustrados en náhuatl y español, o en la lengua que corresponda a tu región, si es que quieres hacer el proyecto. Tenemos también el propósito, el primer contenido, el PDA, la vinculación con los libros de texto y las actividades muy sencillas y concretas que promueven diálogo, colaboración, reflexión, etcétera. Misma situación, lista de cotejo que evalúa las 3 fases con 4 criterios redactados en forma de pregunta. Segundo proyecto, Guardianes del Planeta Azul. El problema es que hay una degradación ambiental en el contexto comunitario. Entonces, no lo vamos a solucionar todo, pero podemos desde la escuela y desde la gestión del conocimiento concienciar o concientizar sobre la importancia de cuidar el entorno y promover prácticas sustentables con un enfoque intercultural. Para ello, entonces, dirán muchos, bueno, pero ¿por qué español va a ser un huerto comunitario? Bueno, porque queremos desarrollar la comunicación asertiva, el diálogo intercultural, compartir propuestas creativas que valoren y promuevan texto en español a favor de una sociedad intercultural. Entonces, trabajar con un huerto comunitario escolar desarrolla muchas de estos procesos de desarrollo de aprendizaje. Entonces, viene la vinculación con los libros, vienen las actividades, iniciar un diálogo en círculo, investigar en fuentes confiables, organizar en equipos a los estudiantes, salir a salidas de campo, talleres de creación de materiales, reflexión grupal, en fin. Son actividades muy concretas que ustedes pueden desarrollar, adaptar, modificar, mejorar. Lista de cotejo y proyecto número 2 para tercer grado, revista escolar, la tribu diversa, que estamos abordando aquí una problemática de estereotipos culturales que existen por montones en diversos contextos. Entonces, vamos a trabajar con una revista digital o impresa, dependiendo de los recursos con que cuente la escuela. Difundir información sobre diversidad cultural, promover respeto a través de artículos, entrevistas, poemas, cuentos, etcétera, que estarán dentro de la revista. Entonces, a partir de ahí desarrollamos los textos argumentativos. Ponemos actividades, sesiones, evaluación formativa. No es una receta, vuelvo a repetir. El número de sesiones puede variar, el número de actividades, en fin. Esta es solo una idea de dónde partir. La lista de cotejo, que también puede ser una rúbrica, una escala estimativa. Si no quieres que sea en forma de pregunta porque te parece raro, también lo modificas, no hay ningún problema. Proyecto comunitario Habla sin barreras, guía de inclusión lingüística. Aquí trabajamos el uso del lenguaje inclusivo, que en muchos
lugares es hasta polémico. Entonces, si es algo que está en tendencia, hagamos una guía práctica del lenguaje inclusivo de nuestro contexto. Elaboramos esa guía con ejemplos y consejos para utilizar un lenguaje inclusivo. A partir de ahí, analizamos textos literarios, neologismos, juegos de lenguaje, escaló, jerga, préstamos lingüísticos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces desarrollamos ese proceso de desarrollo de aprendizaje con todas estas actividades. Su lista de cotejo y con eso finalizamos los 12 proyectos. ¿Ok? Ahora la pregunta es, maestro y maestra, ¿te gustaría adquirir los 12 proyectos fase 6 adaptables a secundaria general, secundaria técnica o telesecundaria? Si es así, atento a la siguiente promoción que tenemos para ustedes. Bien, si te gustaría adquirir los 12 proyectos comunitarios de español, de la disciplina de español fase 6, 4 de primer grado, 4 de segundo y 4 de tercero, editables en PowerPoint, pero además de adquirir esos 12 proyectos, adquirir 12 proyectos más, que esos ya serían de regalo, igual 4 de primero, 4 de segundo y 4 de tercero, con otros contenidos y PDA que están ahí en el programa sintético también distribuidos, más una bibliografía que te puede servir, bibliografía que habla de evaluación formativa y de proyectos, de técnicas didácticas, además de que puedes tener acceso a un webinar totalmente gratuito donde voy a estar compartiendo, si te gustaría aprender a hacer por tu cuenta esos proyectos desde cero, con las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana, el paso a paso para diseñar proyectos comunitarios con inteligencia artificial, 100% práctico este webinar. Me voy a ir directo al paso a paso, ya no los voy a llenar de teoría, que se va a llevar a cabo el 30 de septiembre a las 8 de la noche por Zoom totalmente en vivo. Si te gustaría adquirir estos 12 proyectos, más 12 proyectos de regalos, más bibliografía de regalo, más un webinar gratuito, lo único que tienes que hacer es darle clic al enlace que te voy a dejar en la descripción del video o en el primer comentario para que te pongas en contacto con nosotros y te podamos enviar los datos donde puedas depositar la módica cantidad de 350 pesos. Ahora, si tú adquiriste en el ciclo escolar pasado estos 12 proyectos que van de regalo, pues simplemente vas a pagar 250 pesos, ¿ok? Pues la promoción es hasta el 30 de septiembre, que es cuando vamos a hacer el evento en vivo. Así que no lo pienses más, da clic al enlace y te veo dentro del webinar y espero que adquieras esta super promoción para que junto con tu academia o tu campo formativo puedan tener este material, adaptarlo, mejorarlo, hacerlo interdisciplinario con los maestros de artes y de inglés y que podamos empezar con mucho ánimo y con mucha información, con muchos recursos, este ciclo escolar 2024-2025. Mientras tanto, yo te deseo larga vida y prosperidad. Nos vemos en el webinar. Se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan, mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan. Antes de que llegara la primera iglesia, existía una deidad venerada por ancestros. Allá por el año de 1850 se hallaba una estatua en la cima de un cerro. Chan es señor del monte, guardián del pueblo, alzando el árbol de la vida.